Hola, mi nombre es Ana Flores y en cumplimiento con los requisitos de la materia de literatura infantil, en mi proyecto les voy a hacer un breve resumen acerca de la monografía acerca de la literatura infantil y sus aportes en el desarrollo de los niños en edades de 3 a 6 años. A nivel mundial, la literatura infantil se concibe como aquella literatura que va dirigida hacia los niños y niñas, conformada por un conjunto de textos literarios que como sociedad hemos considerado adecuados para los más jóvenes con el fin de que ellos puedan comprender y disfrutar. Existen tres tipos de literatura infantil: la literatura infantil realizada por los niños, la literatura infantil dedicada a los niños y la literatura regular que ha sido adaptada para los niños. Yéndonos más cerca, por su parte, la literatura latinoamericana engloba casi toda la producción literaria de América Latina, desde su nacimiento hasta hoy, tanto oral como escrita, y en todas las lenguas del territorio. Principalmente va a predominar el español, el portugués y el francés, pero también lenguas indígenas y variantes creoles en el contexto local. Existen autores de renombre en la literatura infantil latinoamericana, como son Aquiles Nazoa, Gisela Mistral, también tenemos a Xavier Velasco, Guillermo Fandelli, Alejandro Páez, etc. Yéndonos más cerca, encontramos que Caracas es el centro de nuestro país y también es el centro de la producción de obras literarias para el público infantil y también el centro para convenciones acerca del tema. Es importante destacar que la literatura infantil es una herramienta poderosa para el aprendizaje de los más pequeños, que puede ser utilizada tanto dentro como fuera del aula. Gracias a la solicitud de una monografía con respecto a un tema relacionado con la literatura infantil, en vista de la gran necesidad de resaltar a nivel nacional y a nivel global, mundial, la importancia de la literatura infantil, que ha sido perdida gracias a diferentes factores, siendo el más predominante la incorporación de nuevas tecnologías, se ha decidido realizar este tema. Antecedentes históricos. Un breve recorrido histórico de la literatura infantil y juvenil que nos va a permitir entender un poco cuál es la finalidad que ésta tiene y por la cual fue creada. Desde hace siglos la literatura infantil como la juvenil ha estado presente en la vida y en la sociedad de nuestras generaciones pasadas. Actualmente sigue ocupando un lugar importante en las colectivas, vinculadas en mayor medida como herramienta fundamental para la formación de los alumnos y la enseñanza. Para completar y entender plenamente el tema que estamos tratando, debemos remontarnos a la antigüedad, donde la literatura infantil encuentra sus inicios en las tradiciones orales, donde las culturas utilizaban este medio a través de narraciones y breves historias para transmitir los conocimientos más importantes y los fundamentos de su cultura a los más pequeños. Con la llegada de la revolución industrial, el mundo de la literatura cobra relevancia a nivel global y se comienza a transcribir estas cuentos orales y ya crear lo que serían los libros para niños, y ya después en el siglo XIX van a comenzar a aparecer los libros ilustrados. Antecedentes académicos. Se ha utilizado aproximadamente 4 documentos de tesis y uno es una monografía de proyecto de grado para respaldar lo que sería el tema de la literatura infantil y cuáles son las contribuciones en el desarrollo de los niños de 3 a 6 años. Podemos encontrar el trabajo publicado por Ana Fernanda Escala Carrión de la Universidad Nacional de Loja, Ecuador, donde resalta cuál es el tema de la literatura infantil en el desarrollo del lenguaje oral de 3 a 4 años. Esta investigación pretende conocer de qué manera la literatura infantil influye en el desarrollo del lenguaje oral, contribuyendo en esta forma a la estimulación y el despertar del interés de los niños. También podemos encontrar otro documento que fue utilizado para respaldar esta monografía, fue publicado por Nancy Valles y Laura de la Universidad Nacional de Chimborazo, el cual publica la expresión literaria infantil y el desarrollo intelectual.
Aquí expresa cómo el poder que tiene la literatura infantil para promover el desarrollo lingüístico de los niños. Por consiguiente, encontramos el trabajo monográfico de graduación de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato, en la cual se nos dice Ecuador que la literatura infantil incide también en el desarrollo creativo de los niños, contribuyendo a que ellos tengan una mejor expresión plástica. Encontramos la literatura infantil en el aula de educación inicial. María Soriano propone a través de su obra La literatura para niños y niñas que es necesario hacer un abordaje multidisciplinario del texto, el contexto y el contexto, lo que significa tener una mirada amplia y sobre todo un compromiso con el niño y su cotidianidad. Expresa que la literatura infantil, muy especialmente los cuentos, no se dirigen especialmente a los niños, pero tiene una función de transmitir las conclusiones que ha arribado a una sociedad determinada. La literatura, en ese modo, permite que en el aula el abordaje de temas diferentes. También, gracias a la propuesta de Verena Stock en el 2002, nos dice que la literatura tiene tanto poder e influencia en los niños que puede modelar su conducta e incluso la de una sociedad entera. Si preguntamos, hacemos una encuesta, podemos ver que muchos de los valores que se transmitían mediante una historia que ha sido muy relevante, por ejemplo, El Principito, pues ha afectado los sentimientos de toda una generación e incluso hasta más. Por eso Verena Stockert hace énfasis en que la literatura debe estar libre de ideologías políticas y también libres de temas controversiales o más que todo tabúes. Justificación de este tema. Encontramos que el contacto con las obras literarias desde la más temprana infancia puede ejercer una profunda influencia sobre el desarrollo personal, intelectual y social de los niños. Aquí queremos respaldarlo con la teoría de las áreas del desarrollo cognitivo de Lev Vygotsky, quien investigó sobre las etapas del desarrollo humano y el aprendizaje, concluyendo que se puede reconocer una estrecha relación entre el pensamiento y el lenguaje, que si bien provienen de distintas raíces genéticas en el desarrollo del habla del niño, se puede establecer con certeza una etapa preintelectual. ¿Qué quiere decir esto? Debido a su teoría, él decía que los niños deben exponerse a situaciones, a la zona del desarrollo próximo, que les permitan fomentar nuevas habilidades. Esta debe ser con el acompañamiento de algún adulto o lo que él denomina el otro conocedor del tema. Aportes de la literatura infantil e importancia por sus resultados. La literatura infantil tiene múltiples aportes y por esto esta es importante. Vamos a nombrar algunos de los más sobresalientes. Esta permite desarrollar una formación ética y en valores, tomando como punto de referencia los cuentos infantiles. Es posible obtener resultados en comportamientos mucho más efectivos a partir de la sensibilización mediante un sistema preventivo. También encontramos que hay algunos elementos presentes en los cuentos que posibilitan la ampliación del vocablo de los niños, de las capacidades lingüísticas y las capacidades de comprensión de la información. También tenemos que los libros permiten al alumnado liberar su mente, establecer una relación consigo mismo, moldear su propia identidad, ser capaces de actuar con coherencia, enriqueciendo su propia vida. Encontramos que la literatura infantil les permite al niño tener esa experiencia de fantasía, creatividad y diversión. También cuando ellos son los redactores, ampliar sus conocimientos artísticos, sus conocimientos de redacción y expresión. Se observa que a raíz de lo comentado, desde las edades muy tempranas, la literatura ofrece una serie de ventajas y beneficios que se identifican con las propias funciones que posee. Tal y como lo indica Colomer 2010 y Ceballos 2013, la literatura infantil presenta una serie de funciones específicas implicadas en el perfeccionamiento madurativo y el hábito del lector. Le da acceso a lo imaginario compartido, también le
da acceso a la regulación de sus sentimientos, le da acceso a la socialización, ya que los relatos o cuentos nos transportan en muchos casos a realidades paralelas que nos aproximan a nuestra cultura o formas de actuar, a la experimentación de la ficción que ya nombré y también a la creación de juegos y expresión. La importancia del juego en la formación humana es uno de los temas más discutidos en el entorno de la didáctica y la pedagogía, ya que los niños ven el acto de leer como un juego y el aprendizaje en esta edad se da a través de lo lúdico. Es muy importante que todos los niños tengan un contacto en estas edades con la literatura infantil. La importancia fundamental, y hay una importancia fundamental en el rol de docente, para brindar igualdad de oportunidades, promoviendo sucesivos acercamientos a la literatura estética. Hay un problema a nivel mundial acerca de que los adultos ya no tienen tanto arraigo o cariño a la literatura y muchas veces se le da la culpa a la tecnología, al ritmo acelerado de vida, pero es que también se ha perdido eh, ese, ese primer contacto en la etapa de educación inicial con lo que sería la literatura en sus diferentes presentaciones, pues si no se crea ese hábito desde pequeños, ya desde grandes, aunque se le imponga, no se va a lograr el objetivo. La literatura infantil como arte. Dentro de las expresiones artísticas, la literatura es, según la Real Academia Española, el arte de la expresión verbal, es decir, el arte de expresar a través de las palabras algo que trasciende lo cotidiano. Así también nos dice la Biblioteca Colombiana, que asegura que la obra literaria puede generar una herramienta a través de la cual el escritor encuentre una experiencia que los vincule y lo acerca. La literatura infantil da la posibilidad de dialogar, de relacionar, pero también la posibilidad de comprender las razones de otro. Conclusiones. Según teorías de grandes pedagogos y educadores como por ejemplo, fue nombrado en esta monografía el caso de Lev Vygotsky y las investigaciones realizadas por diferentes universidades prestigiosas, se puede concluir que la literatura infantil posee gran importancia en el desarrollo de los niños de 3 a 6 años. Esta suscrita percepciones, es decir, contribuye a escenas de gran potencia sensitiva, visual y motora. Como la literatura infantil también ayuda a fomentar el lenguaje, el uso de palabras precisas, similitudes, oposiciones, semánticas, metáforas, etc. Provee diversos ejemplos de convivencia, ayuda a la regulación y expresión de los sentimientos, a la capacidad lingüística, a la capacidad creativa, es una forma de sano entretenimiento para los niños y también ayuda a ampliar sus maneras de pensar. Es importante que como futuros docentes debemos conocer acerca del tema de la literatura infantil y promoverlas en las aulas de clase, pues esta, aunque muchas veces olvidada, posee muchísimos aportes y una herramienta didáctica, práctica y divertida para que nosotros podamos enseñarle temas que a veces son un poco complicados a los niños. Se trató de resumir los elementos más importantes de la monografía y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.